porque tengo al otro lado del Skype a nuestra nutricionista de cabecera, nutricionista del Hospital Cruz Roja de Córdoba, que es nuestra Rafaela Torres. Rafaela, desde llegó la hora del verano. Hola amiga, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿Cómo estamos, Roberto? muy bien y gracias por preguntar, ¿eh? Que esto es algo que satisface mucho, porque siempre pregunto y la gente, yo estoy bien. Ya un poco como mirando a agosto y a las vacaciones, pero no quiero pensarlo tú. ¿Vacaciones no hablamos todavía o sí? No, todavía en julio estoy trabajando, tanto en el hospital como en la consulta, y en agosto me tomaré unos días, claro. Vale. Oye, por cierto, ya que estás en Córdoba, ¿qué tal? ¿Cómo habéis llevado la primera ola de calor del verano? Bueno, espantos, Sí, ¿no? porque aquí hemos llegado a los 45 grados aproximadamente, y bueno, sobre todo las personas mayores, los niños, el tema de la deshidratación y sobre todo en el hospital hemos visto muchísimos casos de muchas urgencias Ujú, de personas pues que han tenido síncopes por el calor y bueno, pues hay que cuidarse muchísimo. ujú. Hay que cuidarse. Es verdad que los de la tele somos muy pesados con esto, pero por la sombra, agua, horas centrales del día, evitar estar en la calle, etcétera. Que hemos pasado la primera ola de calor, pero continuaremos con más calor. Oye, queríamos hablar contigo, Rafaela, porque queremos conmemorar el Día Internacional del Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad. Y tú al respecto sabes. Así que te voy a hacer la primera pregunta, que ¿qué es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad? Pues como las siglas dicen, TDAH, Ujú, el trastorno de déficit de atención con o sin hiperactividad, trata del neurodesarrollo y aparece en la etapa infantil, infanto-juvenil, y bueno, pues tienen dificultades en el aprendizaje, en la atención. eh, Supuestamente son los niños que son muy activos, que no paran quietos, que no comprenden lo que leen, pero bueno, existen muchas más comorbilidades que hay mucho desconocimiento al respecto y sobre todo las limitaciones en su día a día. ujú. Por lo tanto, si se aborda con un equipo multidisciplinar y se aborda en edades tempranas, pueden llegar a tener una calidad de vida completamente normal. Ujú. Estamos hablando de TDAH y estamos hablando de un trastorno. En ningún caso, Rafaela, de una enfermedad. Es un trastorno y eso hay que dejarlo claro desde el primer momento, ¿no? Sí, no es una enfermedad, no está reconocido como tal. Es un trastorno que tiene un abordaje, un diagnóstico. Ya se ha protocolarizado en el DSM-5, que ya está próximamente, eh, se va a publicar, donde hay unas pruebas diagnósticas específicas para diagnosticar este tipo de trastorno. Ujú. No todo es TDAH, ni todo es déficit de atención, pero sí es verdad que tiene que cumplir una serie de ítems para que se Claro. pueda diagnosticar. Eh, Y por eh, supuesto tiene un abordaje. claro, ahora vamos con ello. Pero esos ítems, esos rasgos característicos que definen el TDAH, ¿cuáles son para dejarlo claro y no confundirnos? Está claro que en etapa infantil tienen problemas en la comprensión lectora Ujú, y en mantener la atención, no comprenden lo que leen. Tienen actitudes negacionistas desafiantes en momentos determinados, sobre todo en la etapa infantil se acentúa muchísimo y en la etapa infanto-juvenil. ujú. Luego tienen problemas de dificultad de movimiento y muchísimas más comorbilidades. Tienen TOC. Es que hay muchísimas comorbilidades asociadas al TDAH, pero lo principal es la atención, la comprensión y el neurodesarrollo. Ujú. También hay que destacar que las personas que padecen TDAH presentan aspectos que son positivos. Por ejemplo, la curiosidad innata, la memoria visual, el sentido del humor. O sea, que quiero decir que muchas veces ponemos como el foco en esos rasgos que pueden resultar fuera de lo convencional y sin embargo hay otros que son fantásticos. Tienen una creatividad y luego hay que potenciar ese hiperfoco que tienen, Ujú. porque se focalizan en algo que les gusta y suelen ser personas que son grandes talentos. De hecho, hay muchos famosos TDAH
Ujú, y bueno, y hoy día son grandes eminencias. ujú, Y bueno, como veis que tengo aquí detrás un cartelito, sí. yo en mi ciudad de Córdoba soy la presidenta de la Asociación TDAH Córdoba y veo muchísimos casos y a cuáles potenciales súper positivos. Y Sí. si se trabaja adecuadamente, se consiguen muchísimos logros. Bueno, que el dato es que 1 de cada 10 niños o jóvenes en edad escolar padece TDAH. O sea que, ¿cómo podemos conocer, saber que nuestro hijo tiene un trastorno de hiperactividad? Bueno, normalmente lo detectan en los centros educativos. Ujú, Lógicamente los profesores son los primeros indicadores donde se ve que hay falta de atención, cuando el niño o la niña no llega a los conocimientos, ahí hay un toque de atención. Y luego en los hogares, los comportamientos, el trastorno social también va asociado al TDAH. Y bueno, hay que decir que si es inatención es más TDA y si es un mixto es TDAH. Cursa con impulsividad e hiperactividad. Entonces suelen ser niños eh, que normalmente los caracterizan porque son mal educados, porque no pueden estarse quietos, porque suelen ser pegones, tienen esa actitud desafiante con el profesor. ujú, eh, y bueno, se nota que hay un comportamiento que no es equilibrado con el resto de los demás alumnos. ujú. Principalmente si son hiperactivos no paran de estar quietos y si son inatentos es que suelen despistarse constantemente, no fijan la atención y bueno, pues se van de la clase, piensan en otras cosas. Claro. Eh, y el resto, la sociedad, creo que muchas veces el problema que nos ocurre es que no tenemos información y no sabemos gestionar, tratar a estas personas. ¿Qué debemos hacer nosotros, todos los demás? Pues bueno, yo siempre digo que fuera estigmas y yo siempre tengo un dicho popular, Ujú, que con esto se nace, o sea, no se hace, sino se nace. ¿Qué significa? Que es para toda la vida. ya. Con lo cual tenemos que normalizar que existe un sector de la población que tiene este tipo de trastorno, que hay que darle todas las ayudas, la visibilidad y el apoyo adecuado para que tengan una vida normalizada y que hay que integrarlos con más inclusión, Ujú, darles los apoyos educativos, los apoyos sociales y bueno, también existen este tipo de grupos asociativos como nosotros que somos asociación de familias y ujú. afectados, que damos visibilidad a este trastorno, lo normalizamos. Eh, yo personalmente soy madre afectada, pero mi hija está en la universidad y está estudiando, que ha sacado su primer año de carrera estupendamente. Claro. Es verdad que requieren un poquito más de esfuerzo, pero hay que hacer un trabajo multidisciplinar, conjunto y apoyarse mutuamente y adaptarlo en la sociedad. Y Ujú, fuera estigma, fuera miedo y fuera bullying. ujú. Son diversidades, capacidades diferentes bueno, y grados diferentes, con lo cual uno va a trabajar en función a sus posibilidades, pero todo es posible con el juego. Pues dicho queda, 13 de julio, Día Internacional del Trastorno por Déficit de Atención o Hiperactividad. 1 de cada 10 niños o jóvenes lo padecen y queríamos hablar con una persona que sabe, que es la presidenta de la Asociación TDAH en Córdoba. Oye, hace mucho calor. ¿Te parece que hablemos la semana que viene y nos recomiendes, en tanto en cuanto también nutricionista, nos recomiendes algún plato, algún alimento que viene bien para esta época? Sí, por supuesto, porque con esta ola de calor tenemos tendencia a tener muchísima deshidratación Mm, y hay alimentos que nos gustan, como son los helados, y precisamente nos hidratan. Entonces hay otros alimentos más ricos en agua que nos pueden ayudar, vale, pues como frutas sí. de la temporada y demás. Pues si te parece, Rafaela, quedamos la semana que viene y hablamos de esto, alimentos para un tórrido verano como el que estamos pasando. Hoy queríamos hablar de esto y quería centrar el foco en el TDAH, que me parece fundamental y me parece que tenemos todos mucho que aprender al respecto. Rafaela Torres, amiga, Córdoba, cuídate, un abrazo. Adiós. Hasta luego, gracias.